vamos a echarle. Ok, vamos a ver equilibrio de fase en mezclas reales. ¿Y cuál va a ser la, la diferencia con las mezclas ideales? Que ya no aplica la ley de Raoult. Es decir, la actividad ya la vamos a tener que considerar como gamma por xy. En la ley de Raoult la gamma valía 1 y entonces actividad y concentración es lo mismo. Puede aplicar la ley de Henry, puede aplicar, pero no tiene que aplicar la ley de Henry. ¿Qué quiere decir? Que gamma puede ser una constante, un número. Si es un número, quiere decir que está aplicando la ley de Henry, que el componente está casi diluido en la mezcla, casi cero. Pero el coeficiente de actividad por sí solo puede tener su propia ecuación. Y ahí es donde viene la dificultad. Porque todas las ecuaciones que tuvimos que haber derivado, parcial o lo que sea, en este caso va a tener que derivar al coeficiente de actividad. Y lo primero que vamos a hacer en términos de ecuaciones es que si nosotros sabemos que el delta G de una mezcla se calcula así, y vean que no dice aquí x logaritmo de x, sino dice x logaritmo de la actividad. Habíamos estado usando x aquí porque era mezcla ideal, era Raoult, y la actividad es lo mismo que la concentración, pero en el momento en el que ya estoy estudiando mezclas reales, pues ¿cuántos términos va a haber aquí adentro del logaritmo? 2 términos, y van a estar multiplicándose, ¿cierto? Y el logaritmo de una multiplicación es la suma de los ¿qué? De los logaritmos, ¿sí o no? Entonces, este logaritmo lo único que voy a hacer es partirlo a la mitad, le voy a partir su logaritmo, ¿y qué me va a quedar aquí? ¿Qué va a quedar aquí si le parto el logaritmo? Va a quedar un término con x logaritmo de x y otro término con x logaritmo de gamma. ¿Cierto? ¿Qué significa aquí x logaritmo de x y x logaritmo de gamma? Que ahora vamos a tener, si se dan cuenta, esta es la parte ideal y esta es la parte que no es ideal. Y le vamos a llamar la parte de ideal y la parte de ¿qué? De exceso. ¿Qué quiere decir? Que el delta G de una mezcla real siempre se va a dividir en dos partes, en una suma, donde la primera parte es la parte ideal que ya nos aprendimos, que es esta, más la parte de exceso, que se parece un montón, pero en vez de tener x logaritmo de x, tiene x logaritmo de gamma, donde gamma es el coeficiente de actividad de cada sustancia. El ideal pues se va a calcular así. Vean la diferencia entre el ideal y el exceso. El ideal tiene x y el exceso tiene ¿qué? Gamma. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Cómo vamos a separar esta parte? Ok, ¿qué va a pasar con el resto de las propiedades termodinámicas? Exactamente lo mismo. Es decir, si tengo delta H, voy a tener delta H ideal más delta H de exceso. Si tengo delta de volumen, tendría el delta de volumen ideal más el delta de volumen de exceso. Por supuesto, muchos de los ideales valen cero. Pero no, los excesos no tienen por qué valer cero, porque tienen que ver con la interacción atractiva o repulsiva que hay en una sustancia. Ok, vamos a avanzar. Voy a avanzar aquí. ¿Y qué va a pasar con la parte de los parciales? Vean lo que pasa con la parte de los parciales. Va a pasar exactamente lo mismo. El delta G de una sustancia, y ven que tiene aquí el índice I, o sea, delta G de A, va a ser delta G ideal de A más delta G de exceso de A. ¿Cómo se calcula el delta G ideal de A? RT logaritmo natural de la composición. Recuerden, como es de A o de la sustancia en específico, no se pone X logaritmo de X, solamente el logaritmo. Como es el ideal, ¿qué va dentro del logaritmo? X. Y si es el exceso, tampoco se calcula x logaritmo de x, sino se calcula logaritmo de gamma, simplemente logaritmo de gamma, ¿cierto? Ok, no, vamos a seguir trabajando con mezclas binarias, porque es bastante difícil ya de por sí. Va a ver la cantidad de ecuaciones que salen. Y, ok, mezclas ternarias va a ser distinto. Ok, aquí están las ecuaciones ya desarrolladas para mezclas binarias.
Ese sería el delta G ideal de la mezcla total. Vean que cuando tiene mezcla no le pongo nada abajo. Y es el delta G de exceso de la mezcla. Y para los parciales, ¿cómo quedaría, chicos? Parecido, ¿no? El delta G de A es el ideal de A más el exceso de A, donde el ideal de A es este y el exceso de A es este. ¿Sí? Vean que se parecen un montón, ¿no? Y el de B, pues exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Vamos a empezar con la primera propiedad, que es el volumen de una mezcla real. De nuevo, el volumen de una mezcla real lo vamos a calcular como la parte ideal más el exceso. ¿Pero cuánto vale la parte ideal? 0. ¿Y cuánto vale la parte de exceso? Ok, ese es el que hay que calcular. Pero vamos a decir en términos generales, el delta de volumen de una mezcla es nada más la parte de exceso. Porque el ideal vale ¿cuánto? 0. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues dijimos que el delta G de volumen es la parcial de ¿quién? De G con P. Pero la parcial de G, si yo sustituyo aquí RT logaritmo natural de gamma, acuérdense que estamos derivando el exceso. ¿Cómo se calcula el exceso de delta G? RT logaritmo natural de gamma. RT es una constante, va a salir de la derivada. Lo único que va a quedar adentro de la derivada es esto. Y van a decir, ok, qué padre, está bonita esa derivada. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo realizaría yo un experimento? Ok, si quiero ver qué tanto se comprime una mezcla, comprime en términos de volumen, ¿qué tengo que hacer? Medir su coeficiente de actividad en un experimento. Sacarle el logaritmo a distintas presiones y hacer la derivada numérica. Esa derivada numérica la multiplico por RT y me da el cambio de volumen de esa sustancia. Todo eso hay que hacer para calcular el cambio de volumen de una sustancia A. Apenas es de una sustancia A. Vean que esto no es el total de la mezcla. Es de A apenas. Si quiero hacer el de B, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, medir el gamma de B a varias presiones, manteniendo R y T constantes. Saco derivada numérica, bueno, le saco logaritmo a gamma, hago derivada numérica y multiplico por RT y me da el delta de volumen. ¿Dudas, preguntas de cómo calcular el exceso de volumen? Por supuesto, si el exceso me da negativo, sería que se comprime la sustancia. Y si el exceso me da positivo, ¿qué? Se expande el volumen, ¿sí? De una sustancia A en la mezcla. Si los dos A y B me dan positivos, la mezcla total también se expande. Y si no, habría que hacer la diferencia entre los dos. ¿Qué tanto se expande de uno y qué tanto se comprime del otro? ¿Cómo se va a calcular el delta G total de la mezcla? Ya que tengo los deltas G de volumen de A y de B, pues los multiplico por su fracción molar, XA por volumen de A, XB por el volumen de B en exceso, y me va a dar el delta de volumen de exceso de la mezcla. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Tendría que medir dos coeficientes de actividad, el de A y de B, hacer esta derivada, multiplicar por RT y me da el delta de volumen de la sustancia A. Hago lo mismo con B, me da los dos deltas de volumen, los multiplico por su fracción molar, los sumo y me da el de la mezcla. ¿Qué tanto se comprime o se expande la mezcla? Parece bastante trabajo, ¿cierto? Pero bueno, hay gente que se dedica a hacer eso en mezclas. ¿Qué tanto se comprime un acero al momento de agregar aluminio, por ejemplo? Habría que hacer mediciones de coeficientes de actividad de una sustancia en la otra. Si una sustancia es ¿qué? Perdón. Miscible. Ahorita vamos a ver lo de la miscibilidad. ¿Dónde veríamos lo de miscibilidad? Veríamos que el delta G tiene que ser o negativo o positivo. Si es positivo, la mezcla es inestable. ¿Qué le va a pasar? Se va a separar. ¿Qué pasa si la mezcla tiene un delta G negativo? La mezcla es estable y entonces se van a juntar muy bien unos con los otros. Y del delta G va a salir todo. Pero una de las importantes es que tanto se comprime. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vamos a ver, lo del delta G es el último tema. ¿Cómo relaciona el delta G con un diagrama de fases? ¿Y por qué hay aleaciones que sí se mezclan y aleaciones que no son miscibles una con la otra? ¿Sí? Pero eso va a ser el último tema, que es ¿qué le pasa al delta G con los diagramas de fase?
Ok, vamos a avanzar. Entonces vamos a ver la siguiente, que es la entalpía de una mezcla. ¿Qué le pasaría a la entalpía de una mezcla? Sería la parte ideal, que vale ¿cuánto? 0. Y la parte de exceso. Entonces, el delta H de una sustancia solamente es la parte de exceso porque el ideal vale 0, ¿cierto? Otra vez, ¿cómo vamos a calcular la entalpía de cada sustancia? La entalpía de exceso de cada sustancia. Pues con la misma ecuación de Gibbs que Helmholtz, la que tiene división entre T, ¿sí o no? División entre T. Luego derivo con T y multiplico por RT cuadrada, ¿cierto? Ahora, no sé si lo vean, pero la derivada de 1 sobre T es menos T cuadrada. Si derivan 1 sobre T, les da menos T cuadrada, ¿cierto? Entonces, este término menos T cuadrada lo puedo cambiar por la diferencial de 1 sobre T. ¿Sí? Si ustedes derivan 1 sobre T, hagan la derivada, la suben la T, queda a la menos 1, bajan el menos 1 y luego restan otro, queda T a la menos 2, lo bajan, ¿cierto? 1 sobre T, la derivada de 1 sobre T es ¿quién? Menos T cuadrada. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Que aquí, esta ecuación, lo voy a poner así, esta ecuación de aquí, me dice qué hacer en un experimento. ¿Qué tengo que hacer en un experimento, chicos? Medir el coeficiente de actividad, sacarle el logaritmo, sacar el inverso de la temperatura y hacer derivada numérica con esas dos columnas. Ya que tengo la derivada numérica, multiplico por ¿quién? Por R y me va a decir qué tanto se calienta la sustancia A. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Tendría que hacer el experimento de gamma a distintas temperaturas. Coeficiente de actividad a distintas temperaturas. Hacer la derivada numérica, multiplicarla por R y entonces me da cuánto se calienta A y cuánto se calienta B. Una vez que tengo cuánto se calienta cada sustancia, ¿qué voy a hacer? La sumo, multiplicadas por su fracción mol, la sumo y me va a dar el delta G total. Similar a lo que hicimos con ¿quién? Delta H, perdón. Similar a lo que hicimos con el volumen. Nada más que en vez de volumen sería ¿quién? Entalpía. ¿Dudas, preguntas con la entalpía? Ok, ya vieron más o menos cuál es la dinámica para encontrar la parte de exceso de cada mezcla. ¿Qué tengo que hacer? Cada exceso, aplicarle las mismas relaciones diferenciales que teníamos. Voy a poner las que faltan, que son esas 3. La ecuación de hasta arriba sería la entropía o el cambio en la entropía de exceso de una mezcla. Vean qué es todo esto. Menos R por el logaritmo de gamma más la derivada de gamma con T. Y eso me daría el delta G de exceso. Aguas porque aquí el total, el ideal no vale 0. ¿Cuánto vale el ideal aquí? Esto. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque el delta S, su ideal no vale 0. En el volumen y en la entalpía sí valía el ideal 0. Pero ¿cuál sería el delta S total de una mezcla real? El ideal, o sea, todo más todo el exceso. ¿Sí lo ven? Este tiene doble término porque el ideal no vale 0. Ahora, estas dos ecuaciones las necesitan ¿para quién? Para fines del experimento. ¿Cómo mediría el cambio en la entropía? Es un poquito menos interesante, al igual que la energía interna y la energía de Helmholtz. Pero bueno, apunten las ecuaciones de cómo hacer los experimentos de cada una.